Continuando con señales, vamos a hablar ahora de lo que son las señales analógicas, las señales digitales y cómo se pasa de una señal analógica a una señal digital y de una señal digital a una señal analógica. Bien, retomando nuestra señal eléctrica, ¿sí? Habíamos dicho que la señal eléctrica senoidal está definida por tres parámetros que eran la amplitud, la frecuencia y la fase. La amplitud nos dice cuál es el valor máximo y mínimo que alcanza la señal. La fase nos decía cuánto se corre el inicio del ciclo de la señal. En el caso que sea la fase positiva, el inicio de la señal se corre hacia la izquierda, ¿sí? Y en caso contrario, hacia la derecha. Y por último, la frecuencia. La frecuencia nos decía cuántos de estos ciclos de duración T se repiten por segundo. Recuerden que la frecuencia, ¿sí?, es la inversa del periodo. Entonces, la frecuencia nos dice la cantidad de ciclos que se completan de la señal por segundo. Vamos a decir entonces que esta señal es periódica. ¿Qué significa periódica? Que este ciclo es un patrón repetitivo, es decir, se repite cada t segundos, ¿sí? Eso significa que es periódica. Ahora tenemos que ver, bueno, ¿qué es una señal analógica? La vida es analógica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de señales analógicas, decimos, por ejemplo, la luz del sol, que nos ilumina todos los días, no pasa de la noche al día instantáneamente, pasa por un montón de estados intermedios, o sea, va cambiando continuamente, poco a poco, aumentando la iluminación, ¿sí?, hasta que de un momento empieza a bajar nuevamente y oscurece, es decir, que la luz que recibimos del sol varía su intensidad de manera continua a lo largo del día. Otro ejemplo, cuando nosotros pateamos una pelota, esta pelota no pasa de estar quieta a tener su velocidad máxima de manera instantánea, ¿sí? Cuando pateamos la pelota, esta pelota se empieza a acelerar y su velocidad va cambiando continuamente. Por ejemplo, otro ejemplo que les pongo acá es la variación de temperatura del agua de un termotanque. Si nosotros prendemos el termotanque y el agua está en 16 grados y en un determinado momento, luego de un tiempo de funcionamiento, llega, por ejemplo, a 26 grados, ese cambio tampoco fue instantáneo, ¿sí? El agua se fue calentando poco a poco y de a poquito fue incrementando temperatura, pasando por todos esos estados intermedios hasta que llegó a los 18 grados. Bien, existen diversos dispositivos, ¿sí?, que nos permiten medir de alguna manera, relevar, analizar, ver mediante indicadores, gráficos, agujas, ¿sí?, todos estos parámetros. Por ejemplo, en un automóvil, nosotros vemos en la pantalla, en el tablero del auto, cómo varía la velocidad del auto y cómo varían las revoluciones del eje del motor. Y toda esta variación también se hace de manera continua o analógica. Por ejemplo, acá abajo tienen un fragmento de una señal de audio, cualquiera. Esta señal de audio también varía entre valores máximos y mínimos y en una variación continua. Lo mismo acá tenemos, por ejemplo, la variación de la temperatura a lo largo de un día. Suponiendo, parece un día, por las temperaturas que puse, esto es invierno, ¿no? Arranca alrededor de 7 grados más o menos a las 12 de la noche, 6, 7 grados a las 12 de la noche, ¿sí? Ya empieza a subir para el mediodía, hasta acá hay 2 horas entre cada rayita, 2 a las 4, entre las 3 de la tarde alcanzaría un máximo y vuelve a bajar hasta que llega a las 12 de la noche, ¿sí?, con una temperatura del orden de 5 grados. Bien,
La señal eléctrica no es más que una medida de una cantidad física, ¿sí? Representada mediante un voltaje o una intensidad de corriente, y esta medida de esta cantidad física varía continuamente en el tiempo dentro de un rango específico de valores. En nuestro caso, en la señal seno, entre menos a y más a. ¿Cómo definimos formalmente una señal analógica? Vamos a meternos un poquito con matemáticas. ¿Se acuerdan el gráfico de una función? Bien, yo voy a tomar un intervalo. Normalmente en matemáticas decimos x1, x2. Bueno, acá la variable independiente es el tiempo. Entonces un intervalo comprendido entre t1 y t2. El tiempo es una variable real, un número real. ¿Sí? Yo puedo hacer este intervalo tan chiquito como yo quiera y siempre voy a tener instantes de tiempos intermedios. ¿Sí? T1 puede ser 10 segundos y T2 puede ser 20 segundos. Y entre 10 segundos y 20 segundos yo tengo infinitos estados intermedios. Y si T1 fuese un microsegundo y T2 fuese 2 microsegundos, también voy a seguir teniendo infinitos estados de tiempos intermedios entre estos dos de referencia. En el caso de las señales analógicas, para cada valor de la variable independiente existe, ¿sí?, un valor de la función asociado a esa variable. O sea, para t1 yo tengo el valor S1, que es el valor que toma la señal cuando t es igual a t1, y para t igual a t2 yo tengo S2, que es el valor que toma la señal cuando t toma el valor t2. Bien, para todos estos estados intermedios de tiempo también existen todos los estados intermedios de la señal. Es decir, que ante una variación continua en el tiempo hay una variación continua, ¿sí?, en el valor de la señal. Acá se los expreso como una señal analógica tiene infinitos valores de amplitud y además infinitos valores de tiempo. Es decir, tiene una variación continua de amplitud en el tiempo. Entonces, como definición formal de alguna manera, podemos decir que una señal es analógica cuando para los infinitos instantes de tiempo que existen en el intervalo T1 y T2, existen sus respectivos e infinitos estados de la señal en el intervalo S1, S2.